Fundamento de la técnica. La primera técnica de clonación fue realizada en 1952 por científicos de la Universidad de Pensilvania. Esta es una técnica que se la realiza mediante un fragmento de ADN denominado inserto dentro de una molécula de ADN que se denomina vector, que puede replicarse de manera autónoma e independiente del genoma de la célula hospedera. El resultado es la obtención de millones de copias de una molécula recombinante. Metodología de la técnica. Para la clonación molecular de cualquier fragmento de ADN, tenemos que seguir los siguientes pasos, los cuales son la preparación del inserto de ADN que se va a clonar, así como la preparación del vector para la clonación. Posteriormente realizaremos la ligación del inserto y el vector para luego realizar la preparación de las células componentes. Por último, se realizará la transformación celular y posteriormente la identificación de las colonias celulares que contiene el vector recombinante. Los materiales que vamos a utilizar son gradillas, tubos de ensayo, micropipeta, mechero y el asa de siembra estéril. Vamos a utilizar también los componentes de la reacción como son el buffer, el vector, el fragmento de PCR, la enzima ligasa y el agua. También utilizaremos termociclador y la incubadora, un congelador en el que se insertarán las muestras. Para realizar el proceso de clonación molecular se deben seguir los siguientes pasos. El primero es preparar tanto el vector como el inserto, para lo cual vamos a necesitar las enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción tienen como función realizar cortes específicos tanto en el vector como en el inserto, de manera que estos tengan extremos compatibles para que se puedan unir. El siguiente paso es precisamente la unión del vector con el inserto, para lo cual vamos a utilizar la enzima ligasa, que esta nos va a ayudar a formar el ADN recombinante. Posteriormente vamos a añadir todos los componentes al ADN, para lo cual no es necesario seguir un orden específico, pero es recomendable seguir colocando los componentes al ADN. Vamos a empezar añadiendo el buffer. Vamos a tomar 5 microlitros de buffer. Añadimos el buffer al ADN. Posteriormente vamos a añadir el vector. El vector vamos a añadir 1 microlitro. Lo añadimos a la muestra de ADN. Luego vamos a añadir el fragmento de PCR. Vamos a añadir 1 microlitro. Posteriormente añadimos la enzima ligasa. De igual manera vamos a añadir 1 microlitro al ADN. Y finalmente añadimos 10 microlitros de agua. Finalizado esto, debemos dejar la reacción durante 1 hora a temperatura ambiente. Preparación de las células competentes. Para que se dé el proceso de la replicación, los vectores requieren encontrarse dentro de una célula. La más usada vamos a tener a la E. coli o Escherichia coli. Las células competentes se almacenan a menos 80 grados centígrados. Hay que retirarlas de la congeladora y pasarlas al hielo. Una vez retiradas de la congeladora, se debe añadir los 100 microlitros de las células competentes sobre la reacción de la ligación. Este paso se debe realizar con rapidez, ya que las células competentes no pueden estar descongeladas durante tanto tiempo porque éstas perderán su eficacia. Añadimos las células competentes y las dejamos en hielo por 20 minutos. Para la introducción de la molécula recombinante en el huésped tendremos métodos físicos y químicos. En este proceso explicaremos el método químico. El método químico. En este método, las células y el ADN plasmídico se van a incubar en una solución hipotónica de cloruro de calcio. Esta solución va a formar los complejos de ADN que nos van a facilitar la entrada por endocitosis. Esto pasa a la incubadora. Posteriormente realizaremos el choque térmico, que será realizado durante 90 segundos. Esto se lo realizará a una temperatura de 42 grados. Colocamos nuestra muestra y esto nos permitirá que aumente la permeabilidad de la membrana celular. Esto lo dejaremos por 90 segundos. Pasado este tiempo, dejamos los tubos en hielo.
Estos tubos los vamos a dejar durante un tiempo de 2 minutos. Corrido el tiempo ya podemos precrecer las células. Para ello vamos a añadir 1 mililitro de tampón LLB. Esto lo podemos hacer en una campana o podemos hacerlo cerca de una llama. Vamos a añadir el microlitro del tampón y lo vamos a colocar. Realizado esto, procedemos a incubar la muestra a 37 grados centígrados, como lo podemos observar aquí, y esto va a durar por 1 hora y media, es decir, 30 minutos. Transcurrido ya el tiempo, vamos a proceder a plaquear las células. En este momento vamos a utilizar la campana, como la podemos observar aquí. Procedemos a añadir 100 microlitros de enzima de las células, como lo podemos observar, en una placa. Lo añadimos y esta placa en sí va a contener medio EB, IPTG y porral. Ya. Con una asa de siembra estéril, lo que vamos a hacer es extender la mezcla sin células, como lo podemos observar aquí. Cuando tengamos todas las placas ya completadas, procedemos a incubarlas. Un punto muy importante es que deben estar con la tapa hacia abajo, como lo podemos observar aquí. Realizado esto, continuamos enmarcándolas, es decir, a una temperatura de 37 grados durante toda la noche. Realizado ya esto, al siguiente día vamos a proceder a ver los resultados, sacando una muestra como tal. Al sacar una de las muestras, podemos observar colonias tanto de color blanco como azul. Aplicaciones de la técnica. En investigación vamos a conocer esta técnica para conocer la función de determinados genes a través de la inserción, de elección y transposición de estos. Mediante la manipulación de estos genes podemos crear animales transgénicos que padezcan enfermedades análogas a las de los humanos. Los organismos transgénicos van a ser utilizados para la creación de productos que serán destinados para uso terapéutico en humanos, como la vacuna de la hepatitis B y el anticoagulante Atrin. Aquí vamos a utilizar virus genéticamente modificados para introducirlos en genes humanos con el fin de curar enfermedades. Los cambios que se pueden producir no se transmitirán a los descendientes. La clonación del ADN puede utilizarse para la fabricación de proteínas humanas con aplicaciones biomédicas. Proteínas recombinantes son administradas a pacientes incapaces de sintetizarlos y el activador tisular se utiliza para tratar infartos y prevenir coágulos sanguíneos. Recomendaciones de la clonación molecular y la aplicación en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades moleculares y las enfermedades genéticas. Aplicaciones en la medicina. A través de la clonación molecular se logró producir insulina humana. Esto se dio a partir de una bacteria que se extrajo en el gen que codifica a esta célula humana y se insertó en la bacteria Escherichia coli. De este modo se generó insulina humana que ha mostrado resultados eficientes en los pacientes que padecen de la diabetes. En medicina se recomienda la aplicación de esta técnica, ya que la clonación ha creado la esperanza de utilizar células madres embrionarias que tienen la capacidad única de generar prácticamente todos los tipos de células en un organismo. Esto para desarrollar tejidos sanos en el laboratorio que puedan usarse para reemplazar los tejidos lesionados o afectados. Esta se considera como una excelente herramienta para evaluar nuevos medicamentos terapéuticos. La clonación molecular es una de las técnicas más utilizadas y recomendadas para diagnosticar trastornos genéticos, como la anemia de células falciformes o la fibrosis quística. En la anemia, las enzimas de restricción cortan los alelos de la globina normales. A la clonación molecular se la considera como un método para la identificación de enfermedades genéticas con una alta efectividad. Conclusiones. La clonación de genes es utilizada para obtener en gran cantidad un gen específico que puede ser utilizado para producir una nueva vacuna, un nuevo medicamento o incluso mejorar la calidad de los alimentos para consumirlos a diario. A través de la clonación se puede tomar genes de bacterias, virus, animales, plantas y humanos para combinarlos gracias a las tecnologías de la ingeniería genética. Por medio de la técnica de clonación, además, se puede obtener un clon, es decir, un individuo o animal a partir de la producción de copias idénticas de un gen o un fragmento de DNA, por ende, este va a tener los mismos elementos de su precursor, como moléculas, células, tejidos, órganos, organismos pluricelulares completos, aunque en la sociedad se lo considere antiético.